¿Cuál familiar tuyo era alcohólico? Mi papá, ¿Heredaste la enfermedad? sí. ¿Cómo te sentías cuando lo veías tomar? Pues yo era menor de 5 hermanos y cuando mi papá tuvo tal vez la parte más fuerte del alcoholismo, yo era un niño. Entonces, para mí era chistoso verlo así y yo disfrutaba de alguna manera porque no me daba cuenta del daño que estaba haciendo a mi familia, sino él era una persona que a todo me decía que sí y de alguna manera yo la pasaba bien. ¿Cómo te afectó el alcoholismo para relacionarte con otras personas? Pues crecí siendo un poco, eh, yo pensaba que era una persona normal y todo eso, pero comencé a descubrir que manejaba un poco como de agresividad, era desconfiado, un poco tímido y cuando como que desperté a esa parte ya de mi adolescencia, comencé a sentir que esa parte del alcohol cubría todas las partes, cubría todo lo que me hacía falta a mí. Cuando salía con otras personas y las otras personas disfrutaban bailando y todo eso, yo me daba cuenta que lo mío era tomar trago y cuando tomaba trago mi personalidad cambiaba por completo. Pasaba de la euforia a la tristeza y siempre terminaba en problemas y todo ese tipo de cosas. ¿De qué manera se comportaba cuando tomaba? Mi papá era una persona que cuando tomaba, él quería taparlo todo siendo como una persona buena, que nos decía todo que sí, manejaba la parte económica para eso y era que todas las cosas materiales que se nos pasaban por la cabeza, él decía que sí. Y se comportaba al principio así, después comencé a darme cuenta de él que se comenzó a deteriorar, a ser una persona que ya el trago no lo manejaba como al principio parecía que eran unos tragos ahí que lo ponían contento, sino comenzó a haber problemas graves en mi casa, comenzó a notarse la ausencia, a mi mamá le tocó coger toda la responsabilidad de la familia y ya la persona que al principio tomaba como por diversión se comenzó a convertir en una persona conflictiva y era un problema para nosotros. ¿Tu familia pudo superar el problema? Después de muchos años y con mucha fe, nos apegamos mucho a Dios. Hoy en día, de los 5 hermanos, ninguno tomamos. Solo mi hermano mayor tiene todavía, no diría que dependencia al alcohol, pero sí está luchando con eso. Pero afortunadamente es una historia que quedó atrás y mi papá también lo superó y todo eso. ¿Tu familia era muy unida? Nuestra familia se volvió muy unida en torno a mi mamá. Mi mamá se convirtió en cabeza de familia, era papá y mamá al mismo tiempo y nos unimos mucho. El problema de mi papá nos comenzó a volver muy unidos, de alguna manera como que nos asustaba eso y entonces éramos muy apegados a mi mamá y al principio fue así, después en el trayecto de la vida seguimos unidos y hoy en día, después de todos los problemas y de todas esas circunstancias, mis papás han envejecido y ahora somos una familia mucho más unida y mucho más creyente. ¿Lo tenían en cuenta para tomar decisiones? No, no, simplemente la parte económica y tal vez uno de niño pues se aprovechaba de esa situación porque sabía que cuando él estaba tomado, entonces siempre encontraba un sí, pero las decisiones nunca las tomaba. ¿Discutieron cuando estaba tomado? Muchas veces, muchas veces, muchas veces porque las personas que realmente sí se daban cuenta de lo que estaba pasando, que eran mi hermano mayor y mi mamá, ellos sí entraban en conflicto con él y él era una persona que por estar alcoholizado se equivocaba a todo momento y quería mandar y mandaba muy mal y esos eran los problemas. Tomando en cuenta lo que pasó, ¿lo sigues queriendo? Al principio no me parecía que hubiera problema que él tomara, después cuando yo crecí me comencé a dar cuenta lo afectado que estaba y lo afectaba que estaba mi familia. Por mucho tiempo no lo quise y lo convertí como un cero a la izquierda, como algo que no era nada para mi vida. Después de unos años, cuando él comenzó a envejecer y comenzó a necesitar de mi apoyo y se volvió una persona más normal cada día, yo comencé a quererlo y hoy en día lo quiero harto y siento que él se apoya mucho en mí.
¿Cómo afectó en tu familia el alcohol? Lo afectó y lo afectó mucho. El alcohol es una enfermedad silenciosa que le va cambiando a uno su personalidad. Y cuando nos dimos cuenta todos estábamos afectados, hasta mi mamá y mi hermana que no tomaban, tal vez eran de las más afectadas. Cambió mucho a mi familia, la golpeó y todos estuvimos expuestos al alcoholismo, cometimos los mismos errores que tal vez nos odiábamos de mi papá y nos volvió una familia donde no podíamos disfrutar de las cosas normales y todo eso, pero al final yo creo que pues lo aprendimos a manejar y nos cuidamos mucho de acercarnos a ese tipo de situaciones. Gracias.